Tema del día de hoy, multilingüismo en el Perú. Todos con la toma de apuntes. Recomendaciones. Los que estamos con la laptop, ¿no es cierto? Apagamos los teléfonos celulares, guardamos el silencio, ¿ya? Guardamos silencio. Van a desactivar también su micrófono cuando yo realice las preguntas del tema, ¿ya? Ahí sí activamos el micrófono. Claro, obviamente levantamos la mano, yo doy el pase para así hacer que su participación el día de hoy no sea desordenada, ¿ya? Y no te olvides la toma de apuntes. Perú, país multilingüe y pluricultural. El día de hoy vamos a tener que hablar, además de la lengua de nuestro país. Vamos a valorar nuestro país como país multilingüe. Primero vamos a dejar en claro el término lengua. Recordemos, el término lengua significa o es sinónimo de idioma. ¿Pero por qué no lo utilizamos? No lo utilizamos porque es un término político, más político que lingüístico, ¿ya? Entonces, no vamos a confundirnos el día de hoy con este término. Ya saben ya entonces que lengua, ¿no? Es el idioma, es sinónimo de idioma, es el código de signos que utilizamos de forma oral o escrita para poder expresarnos. Sabemos que en nuestro país coexisten varias lenguas en un solo territorio. Somos un país de diversas nacionalidades, de diversas culturas. Sin embargo, la gran mayoría ignora esta situación e incluso despreciamos a quienes no hablan el idioma español. ¿Sí o no? A ver, seamos realistas. Nos parecen personas muy extrañas, muy raras, sin conocimiento, ¿no? Y peor aún, que si están empezando a conocer el español, hablan mal el español, entonces peor, nos burlamos aún más de ellos, ¿ya? Debemos entender que el español adoptó características propias de la convivencia con el quechua. Sí tenemos en claro, antes de conocer el español, nuestra lengua materna era el quechua, ¿no? Y al unirse, al juntarse, al mezclarse, adoptó unos términos propios llamados peruanismos. A ver, en nuestra Amazonía existen más de 40 lenguas, ¿ya? Esto es entonces un fenómeno, pero no solamente con relación a la lengua, sino también en nuestras culturas. Y las lenguas oficiales, ¿ya? Consideradas en nuestro país son 3, el español, el quechua y el aymara. ¿Y por qué? Porque en este caso estas lenguas son las más habladas en su territorio. Obviamente también hay reconocimiento de nuestras lenguas nativas, de nuestras lenguas aborígenes. Recordemos un poquito más de la historia. A ver, empezó nuestro fenómeno lingüístico aproximadamente en unos 30.000 años atrás con el poblamiento de América, ¿no? Y antes de la llegada de los españoles, nosotros teníamos pues un panorama lingüístico conocido como el protoquechua, el protoaru y el puquina. Ya en el año 1532 pues empieza esta destrucción de la sociedad andina, empieza la destrucción del quechua, ¿ya? El quechua tenía primacía, o sea, era el idioma oficial de los incas en el antiguo Perú, pero poco a poco esto ya va decayendo. ¿Por qué? A ver, ¿alguien desea participar? Porque ya en esta parte, nuestro quechua, ¿no? Que era el idioma oficial, empieza a caer.
por la llegada de los españoles. Claro, pero llegaron los españoles y ¿qué más hicieron los españoles? Nos pusieron en civilización con sus culturas y sus religiones. Muy bien, ¿no? Nos impusieron culturas diferentes a las nuestras, nos impusieron la religión, nos impusieron la lengua. Ellos no podían comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces tenían, les era también difícil, obviamente, entender el quechua, ¿no? Pero no les era difícil someternos, ¿no? A crueles castigos para nosotros poder, conocer, aprender su idioma. No es nuestro caso, claro está, ¿no? Ustedes el día de hoy pues no están aprendiendo eh, en pleno sometimiento, ¿no? En este año este idioma, sino por necesidad, porque quieren y obviamente es porque es prácticamente la lengua en el Perú, ¿no? Igual, ahorita estás aprendiendo otro tipo de gramática, no la española, sino la inglesa, y la lengua del inglés, y también ahorita estás aprendiendo por necesidad o porque te gusta, ¿ya? No hay sometimiento alguno, pero en ese entonces sí. ¿Qué más? Además de que el idioma, pues, quechua perdía su valor en ese entonces, también empezaban a morir, había lenguas extintas, lenguas muertas en ese entonces. ¿Qué lenguas han muerto? El Sec, el Taya, el Mochica, el Chimú del Norte, el Jacaro y el Cauqui de la familia del Jaqui, ¿ya? Entonces, no solamente pues perdió el quechua, sino también fueron muriendo algunas lenguas. Pero además de toda esta historia que les acabo de comentar, el quechua no perdió ese auge, esa solidez, ¿no? Y su cultura, siempre vamos a hablar de ella. Y obviamente tenemos que tener conocimiento de algunos términos. Teniendo en cuenta estos criterios lingüísticos, los estudios antropológicos, los estudios históricos y todas las lenguas habladas del Perú, ¿no? Esto se distribuye en dos grandes grupos. Imagino que ya lo han leído ya. Las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. ¿De qué trata la lengua amerindia? ¿Alguien me puede responder? No han leído a la práctica, chicos. ¿Y las lenguas no amerindias? Nadie, me sorprende que no hayan leído la práctica aún. Las lenguas amerindias, profesora, son las que son nativas como el quechua y las lenguas amazónicas como el aymara. Muy bien, Seguil, muy bien. Sí, sin duda responde, ¿no? Parte de las lenguas amerindias tiene que ver con las andinas y las amazónicas. Vamos a denominar lenguas amerindias a las lenguas nativas, a las lenguas aborígenes, a las lenguas vernáculas. Toma, por favor, toma apuntes, ¿ya? Amerindia es sinónimo de vernáculo, de nativo, de aborigen o de lengua oprimida. Tienen existencia en nuestro territorio nacional a partir del siglo XVI. Entre ellas existen dos grandes grupos, como ya lo dijo su compañera, las andinas y las amazónicas. Las andinas, a su vez, se dividen en dos, la familia quechua y la familia aru. La familia aru se vuelve a subdividir en el aymara y el cauqui de Jacaro. A diferencia de la familia amazónica nos va a dar a conocer 16 familias lingüísticas, ¿ya? El día de hoy, pues, si no aprendemos la variedad o la cantidad de lenguas que existen en nuestro Perú, por lo menos vamos a recordar cuáles son esas lenguas. A ver, continuemos. Lenguas no amerindias. ¿De qué hablamos? ¿Qué nos referimos? Si nuestras lenguas amerindias son aquellas lenguas vernáculas, nativas, aborígenes, que nacieron en el Perú,
¿Qué es una lengua no amerindia? Se han levantado muy calladitos, chicos. He tenido clase con los primeros, segundos, y no es por comparar, pero han participado más. Pues también es una nota. Miss, las lenguas amerindias son de otros países. No, tienes problemas con el micrófono, corazón, no te logro escuchar. Pero muy bien, a ver, por lo menos intenta participar. A ver, si las lenguas amerindias eran aquellas que nacen en el Perú, ¿no? Las lenguas no amerindias son aquellas que no nacieron en nuestro territorio peruano, que ingresaron a partir del siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el español, el japonés, el chino y otras lenguas. El español, que pertenece a la familia románica o romance, obviamente con la llegada de los españoles, ¿no? En el tiempo también llegaron los japoneses, que tienen esta herencia gracias a los grupos malayos y polinesios del Áltico. Los chinos, pertenecientes a la familia chino-tagil, y otras lenguas sin trascendencia, ¿no? Se puede considerar también entonces el idioma inglés y otro tipo de idiomas, francés, italiano, portugués, si llega a nuestro territorio peruano como lengua no amerindia. Lenguas originarias del Perú. Aquí quiero su participación. A ver, ¿cuáles conocen ustedes? Aparte de que ya hemos hablado del quechua, me imagino que ustedes también tienen conocimientos, saben de alguna lengua que se habla acá en el Perú. La Aymara. Muy bien, el Aymara. ¿Qué más? Ashánica. El Ashánica. El Shipibo. El Shipibo. El Shipibo con el Shibo, sí. ¿Nada más? Achuara. Bora. Piro, el Agualuna, me dice por acá Gustavo, Cauqui. Ya, lo están leyendo ahí en la práctica. ¿Ya? Ocaín. ¿Qué más? Ocaína. Ocaín, muy bien. El Aguajón. Iquito. O sea, Iquitu. Guiné. El Jacaru. Guiné. Aru. Ya. Yanesha. El Amoesha, el Machiguenga, el Bora. Capanagua. El Capanagua. Ah, muy bien. Vamos a ver cuál de todos los ejemplos que me han brindado ahora son lenguas y cuáles son familias. ¿Ya? El Huitoto, muy bien, ¿no? Cucama, excelente. A ver, prestemos atención entonces. Las lenguas amerindias se dividen en dos familias, hemos dicho. ¿Cuáles eran esas dos familias? Las dos familias eran las andinas y las amazónicas. No se olviden, ¿ya? Estas dos se vuelven a subdividir, ¿te acuerdas? Las andinas, en quechua y el aru. Ahora, hay variedades de quechua, ¿ya? Mira, el norteño, el central, el costeño central, el sureño y el amazónico, ¿ya? Este tipo de quechua, ¿no? Se hablan en los diferentes departamentos de nuestro territorio peruano, ¿no? El norteño en Cajamarca, Lambayeque y Chachapoyas, el quechua central, el que nos debe corresponder el de Junín, el de Yauyos, el de Huánuco y también está en Ancash. El quechua costeño central está en Pacaraos, el quechua sureño en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, en Cusco, en Puno. El quechua amazónico también, chicos, ¿ya? Al parecer no, pues diríamos no, que solamente quechua pertenece a la región sierra, no. Lamas, Napo, Pastaza, Santa Rosa del Río Tili. Muy bien, ahora el aru, que se vuelve a subdividir también en otras
dos familias. Tenemos que considerar el Aymara, donde se habla Aymara, en Puno, en Moquegua y en Tacna. Y el Cauqui, en Tupe, Colca, Aysa y en la provincia de Yauyos, en Lima. Hasta ahí creo que todo está fácil, ¿no? Sabemos que el quechua, entonces, por situación geográfica de nuestro Perú, están en diversos departamentos. El Aru, igual. La siguiente familia de lenguas amerindias, que son las amazónicas, son más amplias. Mira, si te das cuenta, las he dividido en dos cuadros, ¿ya? El primer cuadro, tenemos 16 familias lingüísticas de la Amazonía. Por ejemplo, tenemos ahí el Aragua, el Arahuaca, el Bora, Cahuapana, el Candoshi, el Jarambu, el Huitoto, el Jíbaro. Entonces ya te das cuenta ahí qué lenguas existen, ¿no es cierto? Y cuáles son las familias amazónicas, de las lenguas amazónicas, ¿ya? En el siguiente cuadro podemos ver, pues, apreciamos el Pano, Pebayagua, el Shimaco, el Tacana, el Ticuna, el Tucano, el Tupi Guaraní y el Zapro. Esas son las 16 familias. Pero estas 16 familias albergan a lenguas, ¿ya? A las lenguas habladas en la Amazonía. El Aragua, por ejemplo, nos da a conocer la lengua de Culina. El Arahuaca. Aquí me han nombrado varias lenguas, ¿no? La familia Arahuaca alberga el Ashaninka, el Yanesha, el Amuesha, el Nomatziguenga, el Chamicuro, Iñapari, el Machiguenga, Yine, Piro, Resígaro, Caquín. Ojo, esto obviamente, a ver, de todas estas lenguas que ya hemos hablado, ya les he dicho ya al final, voy a hacer muchas preguntas, ¿ya? El Bora tiene como lengua también al Bora, ¿ya? Entonces, es familia lingüística, profesora, el Bora, y a su vez es lengua. El Cahuapana tiene como lengua Chayahuita y Ajevero. El Candoshi, al Candoshi Chapra. La familia Jarambut, la lengua Jarambut. La familia Huitoto, a la lengua Huitoto y Ocaína. Y Jíbaro, Achuar, Chiwiar, Aguaruna y Huambiza. Muchas de estas lenguas, pues nosotros ya tenemos conocimientos, hemos viajado, si tenemos familia en esta parte de nuestro territorio peruano, ya los conocíamos, ¿no? A ver, la familia del Pano, por ejemplo, alberga la lengua de Shipibo Conibo, el Kashibo Cacataibo, el Kashinagua, el Matses Mayoruna, Yaminagua, Amahuaca, Capanagua. Profesor, es tan difícil de aprendernos todos estos términos, ¿no? Pero por lo menos tenemos que aprender a valorarlos. La familia Pebayagua, la lengua Yagua. El Shimaku, Urarina. El Tacana, el S-Eje. El Ticuna, Ticuna. El Tucano, la lengua de Orejón y Secoya. El Tupi Guaraní, Cocama, Cocamilla, Omagua. El Záparo, Arabela, Quito y Tauxi. Esas son todas entonces las lenguas existentes en nuestra Amazonía. Hablemos ahora del quechua. Chicos, ¿qué sabemos del quechua? Es una de las lenguas más antiguas. Ya, una de las lenguas más antiguas de nuestro territorio peruano. Muy bien. ¿Qué más? ¿Es la lengua que tiene mayor cantidad de hablantes? Ya, sí, en nuestro Perú por ahora todavía existe, ¿no es cierto?, en nuestra lengua y hay mayor cantidad de hablantes que, por ejemplo, las lenguas que existen en la Amazonía. ¿Sí? ¿Qué más? Recuerden que está siendo grabada esta participación, sus participaciones.
Es una lengua que hoy en día la habla la mayoría de población de Junín. Ya, también, en Junín también se habla todavía aún el quechua. Es una lengua aglutinante. Sí, lengua aglutinante, lengua nativa, lengua aborigen, oprimida. Es una lengua representante, una de las lenguas representantes del Perú. Sí, muy bien. Sus raíces son regulares y representadores amplios de sufijos productivos. Ya. Idioma de los incas, me dice Grace. Michelle me dice originaria de los Andes. Muy bien. Alexander me dice descendiente de los antiguos. Claro, desciende de los antiguos incas. Gustavo, se habla en la Amazonía andina o en la zona andina, ¿no? Segama me dice una lengua indígena y la que, bueno, de mayor habla. Montes me dice una lengua la más importante del Perú. No Muy tiene bien. morfemas de género. Muy bien, también, mira, ve, otras cosas también han averiguado, muy bien. ¿Cuál será el otro nombre del quechua? ¿Alguien conoce? Quichua. Quichua, muy bien. Quechua o quichua, ¿qué más? Se han olvidado, esto hemos trabajado el año pasado. Muy bien. Profesora. Runasimi, dime. Era el Runasimi. Sí, muy bien. Era, no, es. Ya, muy bien. Alexander Samir también ha escrito y me dice, ¿no? Runasimi es la otra lengua. Es una lengua bastante dialectizada. Han visto ustedes la posición geográfica, donde se ubican los pobladores que hablan el Runasimi, ¿ya? Es la más importante de la familia de la familia lingüística que hoy día hemos presentado, ¿ya? La más importante. La más importante de América del Sur. Solamente en Perú se tiene conocimiento que han hablado el quechua los habitantes de ese entonces. ¿Sabían que también está considerado, bueno, no, en ese entonces, estamos hablando del pasado, que la lengua del quechua lo hablaban pues tanto como en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile? O sea, ¿se acuerdan pues que nuestro territorio peruano hace mucho era más extenso de lo que ahora es, ¿no? Y hay evidencia que se ha hablado también en estos otros países, ¿no? Como territorio. Pero dentro del Perú, ¿ya? Se habla en todos los departamentos, excepto en Tumbes, en Piura, en La Libertad y en Tacna. ¿Ya? Con eso ya hemos abarcado el quechua, ¿no? Como idioma. Dice, vamos a darle lectura a esto. Es la lengua indígena que tiene mayor número de hablantes, lo que me acaban de decir ustedes, hablada principalmente en la zona de los Andes, ¿no? Según Alfredo Torero, que es un investigador del quechua, y presenta 37 variedades, de las cuales 31 de estas hablas son de uso actual en nuestro país. Así como ya han muerto, hay lenguas muertas, ¿no? Como les decía, el mochica, el chimú del norte, el sec, el tayan, que son lenguas muertas. El quechua también en algunos sectores, mira, ya han desaparecido ya 6 tipos. Ahora, la pregunta es, ¿este quechua ubicado en los diferentes departamentos del Perú, será tal cual? ¿Se hablará igual? ¿Habrá diferencia alguna? ¿Qué dicen ustedes? No, claro. Paola me dice no, profesora, no es igual. No es igual el quechua de Junín al quechua, por ejemplo, ¿de dónde? A ver, sureño, ¿no? No se habla igual. Yo sé que sí hay diferencias, me dice Milagros. Michelle, no, me dice, ¿no? Seguir, hay variaciones en palabras. Muy bien. No todo es diferente,
pero como me dice acá su compañera, ¿no? Grey, su compañera Guadalupe, hay variaciones en las palabras, hay diferencias, ¿ya? Varía dependiendo del lugar, ¿no? Muy bien, Tracy. Muy bien. Continuamos entonces. Este es un cuadro reducido del vocabulario comparado en diversos lugares, ¿no? Estábamos hablando del quechua. La mayoría de ustedes tienen la razón, hay términos que varían, que cambian, no son los mismos a comparación del quechua del central con el quechua del norte o el quechua sureño. Por ejemplo, el término beber, Ubyay, ¿no? En Ancash, Ubyay en Junín, Ubyay en Ayacucho. El término árbol sí cambia, ¿ya? Cambian los diferentes lugares. Por ejemplo, en Ancash, árbol se pronuncia Montiquero, en Junín, Jatrasatra, y en Ayacucho, Sacha. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí hay términos que cambian, que varían, ¿no? Por ejemplo, el término casa. No varía demasiado, ¿no? Huasi en Ancash, Huasi en Junín, Huasi en Ayacucho. El término comer tampoco varía, mira, ¿ve? Micuy, 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 tanto en Ancash como en Junín y en Ayacucho. Entonces, como puedes ver, este cuadrito nos da a conocer que hay cambios según los lugares, ¿no? Según los lugares. A esto se le va a denominar dialecto, chicos, ¿ya? Ustedes saben que nosotros hablamos español, pero no un español cualquiera, sino un dialecto del español. Así como, ¿y qué es el dialecto, profesora? Es la variable lingüística dependiendo la zona geográfica, ¿verdad? Dependiendo de dónde estamos ubicados. Y es igual, mira, el quechua, te estás dando cuenta, según la zona geográfica, ¿no es cierto? Va a ser diferente en algunos términos, ¿ya? Gracias al quechua también podemos decir que nuestro idioma del español, este dialecto del español que manejamos, tiene sus peruanismos, y peruanismos que nacieron con el quechua, que nacieron como el término chicha, como el término jora, el término mazorca, el término choclo, el término calato, ¿ya? Surgen como parte del quechua, ¿ya? Si tú vas, pues, de visita a otro país y les dice, pues, no, quisiera tomar un vaso de chicha, o sírveme un vaso de chicha, ¿no se entenderá? ¿Sabrán qué es para nosotros chicha? Participaciones, chicos. No, ¿verdad, Paolo? No nos van a entender qué cosa es chicha, ¿ya? Menos jora, menos calato, ¿no? Calato que proviene del quechua cala, ¿no? Cala que significa desnudo. Chaki significa pie, ¿no? Cala chaki, pie desnudo, ¿no? Pie descalzo. No nos van a entender, pues, cuando yo le expreso, ¿no? Oye, mira ese calato, o qué calata ha venido el día de hoy. No nos van a entender. Tampoco los otros términos, el término cancha, por ejemplo, ¿no? Son términos muy nuestros, muy peruanos, ¿ya? Y tiene que ver mucho con el quechua. Nuestra forma de expresión hasta ahora, el de nosotros, ¿no? Si tenemos frío, no decimos, pues, ay, qué frío, de pronto nos salen alalao, mis, ¿no? Achachao, cuando se quema algo. A ver, Sofía, dime. ¿Qué pasó, Sofía? Nada. Acá hay una pregunta de Michelle, me dice, Miss, ¿cómo expresaríamos quiero un vaso de chicha en otro país? ¿Tendría algún cambio? ¿Qué cosa significa primero chicha, no? ¿Cuáles son los menjunjes que vamos a utilizar? Muy bien, quiero un refresco, ¿no es cierto? Ah, ya, muy bien, Tracy, le he contestado acá a Michelle, me ganó, ¿no? Los menjunjes que utilizamos para preparar, pues, un vaso de chicha.
¿no? Ya sea de jora o una chicha morada, es diferente, pues no lo vas a encontrar en otro país, Michelle. Al menos, pues, que le des todos los ingredientes y se preparan este vaso de chicha, ¿ya? Ojo. Igual que la cancha, ¿no? En otros países son palomitas de maíz, ¿no? O en otra lengua, popcorn, ¿no? Y en nuestra lengua cancha, ¿no? La cancha. Muy bien. Nos gustaría seguir compartiendo más del quechua, ¿no? De que es nuestra lengua materna. Continuamos. Ahora hablemos del aymara. ¿Qué sabemos del aymara, chicos? Ya habíamos visto en qué lugares, ¿no? Son hablados, hay esta lengua. ¿Cuáles son estos lugares, chicos? Mira, dice, son toda la parte de la zona del altiplano. Tanto en Puno, en Tacna, en Moquegua y en Arequipa se habla el aymara, ¿ya? Es la segunda lengua más importante de nuestro país, ¿no? La que tiene la cantidad de hablantes, ¿no es cierto?, también considerables, ¿ya? Pertenece a la familia denominada jaqui, ¿ya? A la lengua del jaqui. Esta lengua integra, ¿ya?, la familia lingüística también denominada jakaru, o sea, se llama jaqui o jakaru. El pueblo de Tupe, la provincia de Yauyos, en el departamento de Lima, ¿ya? Y el Cauqui. Entonces, muy importante, ya saben, es la segunda lengua más hablada en la zona del altiplano sur de nuestro departamento, de nuestro país. Las lenguas de la selva, ya habíamos hablado de estas lenguas, ¿no? Constituyen también un complejo panorámico lingüístico amplio. Se cree que se habla alrededor de 43 lenguas que pertenecen a estas 16 familias lingüísticas, ¿no? La que habíamos visto ya. El arabela, arahuaca, el bora, el cahuapana, el candoshi, el jarambut, el huitoto, el jíbaro, el pano, el pebayagua, el simaco, el tacana, el ticuna, el tucano, el tupi guaraní y el záparo, 16 familias, ¿no? Y dentro de ellas, obviamente, ya recuerdas, ¿no?, que otras lenguas están clasificadas, ya dentro de las lenguas de la selva, de la Amazonía peruana. Y hablemos pues de la otra lengua que hasta hoy en día es hablada por los peruanos. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Qué día se celebra el Día del Idioma Español? ¿Qué día, chicos, celebramos nuestro idioma español? El 23 de abril, pues, chicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos olvidamos de algo muy importante? 23 de abril, me dice André, Ángela, Fuentes, claro, ¿no? Lo celebramos. ¿Ustedes están de acuerdo con esta celebración? Les decía, ¿por qué? Porque a nosotros no se nos ha impuesto este idioma. Si queremos aprenderlo hasta ahora y estamos estudiando justo el curso de lenguaje, es porque, por necesidad, es porque es nuestro idioma, ¿ya? El 27 de mayo, me dice por ahí que se celebra el Día del Idioma Español. No, te confundiste. Es el 23 de abril. El 27 de mayo se celebra otro día del idioma, pero no exactamente del español. ¿Qué más decimos del español? ¿Qué más conocemos? Ya. Según nuestra historia, es impuesta, ¿no? Llega al Perú, se nos impone esta lengua, ¿no? Para conocer, para saber de qué forma nos comunicamos, para conocer sobre nuestra cultura, sobre nuestras riquezas, ¿no?
pasa el tiempo y el quechua ya no es más hablado a partir de la rebelión de Túpac Amaru II, prácticamente es prohibido el uso del quechua, entonces se da más auge al español, ¿no? Tiene mayor número de hablantes. ¿Qué más? Hay grupos monolingües. ¿Qué quiere decir? Grupos que solamente hablan una sola lengua, ¿ya? En la zona de los Andes. O sea, solamente conoce del español. El español, chicos, también alberga dentro de él términos extranjeros, ¿ya? A esto se les denomina extranjerismos o préstamos. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, hablamos de chat, hablamos de tuitear, de whatsappear, hablamos de términos extranjeros, nos hacemos préstamos. ¿Por qué? Porque no existen términos en nuestro idioma, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que utilizarlos sí o sí. Y si existen estos grupos monolingües en la zona de los Andes, ¿no? ¿Tú crees que van a entender estos términos que son préstamos, que son extranjerismos? No, porque solamente son monolingües. En el caso tuyo, sí lo entiendes. ¿Por qué? Porque estás por ahora estudiando otro idioma, ¿no? Tu segundo idioma o la gramática que estudias es el inglés. Es por eso que cuando realizamos la mezcla, sí podemos entenderla, ¿ya? A esto se le denomina, o habrás escuchado el Spanglish, ¿no? Spanglish, español e inglés a la vez. Pero estos grupos monolingües no nos van a entender por ahora, ¿ya? Hay grupos y zonas bilingües, es nuestro caso, ¿ya? Donde conviven estas lenguas. Es más, nosotros mezclamos, si te habrás dado cuenta, en nuestro habla, términos de quechua o palabras en quechua, es nuestro español y el inglés, ¿no? Por ahí, no sé, una expresión, a ver, Miss, o un ejemplo, ¿no? Me pueden decir, alalao, Miss, ¿no? Miss, me están hablando de ese término, ¿no? Alalao, Miss. Están hablando en quechua y están hablando en inglés, ¿no? O alalao, Miss, qué frío hace, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces hay una mezcla. Justo te decía, a la hora del lenguaje y literatura solamente hablemos en español. Nada de extranjerismos, nada de préstamos, pero no es así, no podríamos llegar a entendernos. Ahora mismo nuestra educación, no, sí o sí forzosamente tenemos que aplicar y aprender de estos términos extranjeros para poder entenderlos. ¿Ya? Continuamos. Les había pedido en la práctica este mapa, el mapa lingüístico del Perú, ¿no? Y ubicarnos, considerar y observar, mira, ¿ve? Donde se habla, ¿no es cierto?, el quechua. Por color, ya saben que esto es una leyenda, ¿ya? Donde está ubicado, en qué departamento está ubicado el quechua norteño, el selvático, ya ven, el quechua ayacuchano, ¿no? O por ejemplo, donde se habla el aymara, ¿no? Que habíamos quedado en Moquegua, en Tacna, ¿no? ¿Qué más? Dentro de las lenguas amazónicas, ¿no? Por ejemplo, el Pebayagua, el Huitoto, el Pano, el Tacama. ¿Dónde se ha hablado? ¿En qué zona geográfica? Mira, ¿ven? Todo el Ucayali, ¿no? Sí hay términos, por ejemplo, Huitoto, lo has visto, lo has ahorita en la práctica, y en el día de hoy en las diapositivas con H, ¿no? Y acá ahora lo vemos con W. En estos términos no hay regla alguna, chicos, ¿ya? Es un nombre, es un sustantivo. Entonces no hay problema con eso. Hay también libros en los cuales vas a encontrar. No quiere decir que esté mal escrito ni nada, ¿ya? Muy bien.
Y por último, hace un momento Esteban nos decía el 27 de mayo. 27 de mayo se celebra el Día del Idioma, no, el Día de las Lenguas Originarias del Perú. ¿Ya? Se celebra el Día del Idioma Nativo, el Día del Idioma Aborigen, ¿no? Del idioma oprimido. Y hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber también entonces, así como reconocemos, nos sentimos orgullosos de nuestro idioma español, también de nuestras lenguas. Imagínate, ¿ve? El Perú es tan rico no solamente en culturas, sino que también hubo habitantes que formaron sus propios signos, sus propios códigos para poder comunicarse. Y eso es sinónimo de ¿qué? Sinónimo de inteligencia del ser humano, porque ya sabes, ya los inteligentes solucionan sus problemas. Ellos solucionaron estos problemas de la comunicación con esto, ¿no? Creando sus propios códigos, sus propios signos lingüísticos, ¿no? Para sobresalir en ese entonces, ¿no? Y hay que estar también entonces, hay que valorar estas lenguas originarias del Perú, ¿ya? Entonces ya saben ya, 23 de abril, Día del Idioma Español, y 27 de mayo vamos a celebrar el Día de las Lenguas Nativas, de las lenguas amerindias del Perú. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Profesora, exactamente ¿cuántas lenguas están extintas? Las lenguas van muriendo dependiendo la cantidad de habitantes. Si, por ejemplo, hay alguna lengua amazónica, ¿no? Que el día de hoy, pues, sabes que es una lengua no muerta, ¿ya? Que todavía existen grupos que hablan, que la utilizan, ¿ya? Para el día de mañana, si esta tribu ya no le interesa seguir hablando esta lengua, ¿por qué? Porque sabes que los últimos avances de la ciencia, las traducciones de los libros, las puedes encontrar hasta en español. O sea, siempre va a estar primero, ¿no?, la lengua del inglés, pero después en español, pero ya no las van a encontrar traducidas a sus lenguas originarias, a sus lenguas aborígenes. Es por eso que estos habitantes migran, ¿no? Se retiran de esos lugares, ya no dejan que sus hijos aprendan de esas lenguas y van muriendo. Entonces, exactamente, ¿no? Hay un estudio de que, por ejemplo, en la Amazonía 7 ya de estas lenguas están muertas. Pero no solamente 7, es una gran cantidad de lenguas que recién, ahorita está en proceso de estudio de saber cuántas lenguas aborígenes de la selva existían y cuántas están muertas. Pero ¿cómo sabemos si están muertas si ya no hay individuos que la utilizan? ¿No? Entonces no podemos saber exactamente cuántas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿El idioma quechua es el único idioma que compartimos con otros países como Brasil? Brasil. No hemos hablado del territorio de Brasil, ¿no? Les decía que el territorio peruano era más extenso que hoy en día, ¿no? Y por ello se hablaba pues en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en parte de la Argentina, en Chile. Tú sabes que en Brasil el idioma es el portugués y no hay estudios que nos digan, ¿no?, que quechua o que había habitantes en Brasil que hablaran del quechua. ¿Alguna otra pregunta? Para pasar a nuestra práctica. Bolivia, me dice, ¿no? Muy bien, Bolivia también, si me estoy olvidando de Bolivia, claro, es uno de los países también donde el quechua, ¿no? Hasta ahora, ¿no?, se le considera. A ver, Tracy me dice, profesora, para sacar el título de la universidad es necesario tener un estudio avanzado de inglés. En vez del inglés, ¿se puede tener un estudio avanzado de quechua? Hasta ahora he visto que la mayoría de universidades, bueno, lastimosamente aquí no se da, ¿no?
saca pues sus títulos con sus tesis, ¿no? Pero más que nada te piden un resumen, el abstract. Tiene que estar en el idioma inglés. Es por eso que la mayoría recurre como segundo idioma más importante para sacar el título el inglés. Pero sí, también he conocido de casos, ¿no? Que, por ejemplo, en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica, que sí, ¿no? Hay más estudios, hay más trabajos, tesis en este idioma, en el quechua. Entonces sí es valorado. A ver qué me dice Leiva. Disculpe, ¿por qué desaparecen muchas lenguas? ¿El quechua también puede ser un curso más? Sí, ya les decía, desaparecen muchas lenguas, ¿no? Porque imaginemos que todo el grupo de tercero, pues hablamos la lengua del Bora, ¿ya? Imaginemos que todo tercero, ¿no? Habla el Bora. Pero por ahí te das cuenta que al pasar el tiempo, los años, ¿no? No hay libros, la información de internet, ¿no? ¿Qué más? A ver, los últimos avances de la ciencia no están traducidos a nuestro idioma de Bora. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que dejar desplazado nuestro idioma del Bora para aprender el idioma español o el idioma inglés. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer, necesitamos informarnos. ¿Ya? Es por eso que se mueren estas lenguas. No hay traducciones del libro, es lo más importante. Si te habrás dado cuenta, los noticieros, ahorita que es fundamental la comunicación en tele, en la radio, vía internet, ¿no? Son en español. Y ahí abajo, ¿no es cierto?, que sí tiene la comunicación no verbal para un grupo reducido. Pero esto no está traducido en el Aymara, no está traducido en quechua, no está traducido en las familias lingüísticas de la Amazonía. ¿Ya? Es por eso que va desapareciendo, ¿no? Porque no hay más personas que quieran hablar, ¿no? Ya no quieren conocer más, y para conocer más necesitan hablar otras lenguas. Es igual que ustedes, que quizá el español ahora les sirve por aprendizaje, pero de acá a unos años, quien quiera migrar, estudiar, no sé, medicina en otro lugar del país, va a tener que aprender otro idioma, ¿no? Y va a tener que dejar en desuso nuestra lengua. Y quizá de acá a algunos años ya del español también sea una lengua muerta, ¿no? Y intercambiada por el inglés o por el chino, ¿ya? Por eso se mueren las lenguas. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, pasamos entonces a nuestra práctica. Todos con su práctica, por favor. El multilingüismo, dice, ¿no? Ya hemos hablado esta parte de la introducción del multilingüismo, de las lenguas del Perú, las lenguas amerindias, ¿no? Que tiene dos familias lingüísticas grandes, que son las andinas y las amazónicas, ¿no? Las andinas que se dividen en el quechua y en el aru. Y el aru se vuelve a subdividir en aymara y cauqui, ¿no? O jacaru. Las lenguas amazónicas, que ya te decía acá, te daba a conocer, ¿no? 16 familias lingüísticas amazónicas y qué lenguas son albergadas, ¿no? En cada una de estas familias, ¿ya? Las lenguas no amerindias, ¿no? Que no son aborígenes, no son oprimidas, no vienen de fuera, son lenguas extranjeras, ¿ya? Hemos hablado del quechua, también del aymara, ¿no? Y las lenguas de la selva, el español también hemos hablado. A ver, pasemos al ejemplo. El idioma quechua también se le conoce con el nombre de runasí, ¿no? Hemos quedado. O también con el término quichua, ¿ya? Ejemplo número 2. Las lenguas amerindias están constituidas por dos grandes grupos, las andinas y las amazónicas, ¿ya? Las amerindias. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos dice acá?
no es una lengua amerindia. Chayahuita amerindia, quechua amerindia, aymara amerindia, bora amerindia y el euskera no. ¿Por qué? Porque el euskera, ¿no es cierto?, es una lengua navarra, una lengua vasca, ¿no?, de Europa, de España, ¿ya? Son habladas entonces en comunidades españolas. Chicos, la lengua del náhuatl, ¿es lengua amerindia o no amerindia? Recuerden, a ver, en su tablita y revisen, tienen su práctica. Hoy día también en nuestro material de trabajo, a ver, hemos hablado del náhuatl. ¿Será amerindia o no amerindia? Ninguno. Es no amerindia, ¿ya? El náhuatl es un idioma de México, ¿ya? Siguiente, las lenguas amazónicas están agrupadas en 16 familias lingüísticas. Fácil. En nuestro país tenemos dos importantes familias lingüísticas andinas. Son el quechua y el aro. Tarea, a ver, vamos a ver cómo han avanzado esas tareas. Quiero la participación, ¿ya? Y si hice mal mi tarea, es tiempo de que mejoremos para que me puedan enviar a ver estas tareas. A ver, primera pregunta. Ya saben, chicos, ya que cada vez que les haga este tipo de preguntas con la premisa y sus alternativas, ustedes tienen que justificar, así como este ejemplo. Justifico por qué mi respuesta será la A, la B, la C, la D o la E, ¿ya? La justifico. Por ejemplo, dice, se denomina lengua amerindia a nativas, aborígenes, vernáculas, románicas o étnicas. Perdón, no se denomina, dice, no se denomina lengua amerindia. ¿A qué lengua? Románicas. A las románicas, pues. ¿Ya? Muy bien. Las lenguas selváticas más habladas son, para ustedes, a ver, ¿cuáles serán las lenguas más habladas? Asháninka, Jacaro y Shipibo. El Ashánica, Jakaru y Shipibo. El Jakaru es parte de las lenguas andinas, no selváticas. El Aguaruna, Asháninka y Shipibo. Muy bien, ¿no? Está aquí. La Guaruna y la Ashánica y Shipibo cayeron acá. Jakaru no puede ser Cauqui ni Jakaru. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Porque son partes de las lenguas de los Andes. Siguiente, 3. A ver esto. ¿Afecta el desarrollo del niño al aprendizaje de algunos idiomas? A ver, chicos, no va a afectar. Mientras más pequeño seas, puedes aprender más fácil, ¿ya? Diferentes idiomas, más idiomas. ¿Por qué? Mientras vas creciendo, tus estructuras mentales, ¿no es cierto?, se van formando en una sola gramática y te es difícil, por eso es que ahora mismo aprender la gramática del inglés. Pero mientras más pequeño seas, este tipo de aprendizaje va a ser más fácil. Ahora, no te quiero decir pues que por nada del mundo vas a aprender otro idioma. Vas a aprenderla, pero va a ser más difícil, ¿ya? Y entonces no afecta. Por favor, no quiero respuestas, no. No, pero ¿por qué? Ustedes ya están en el tercer grado secundario, entonces tenemos que justificar bien esas preguntas. Si yo observo, veo, a veces te pongo rehacer, mejorar, y la verdad no lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces, mientras yo pueda cambiar estas notas del registro, porque no está todavía, mis notas no son virtuales, mejoremos estas tareas, ¿ya? Por favor. 4. ¿Cuál es la mayor ventaja de ser un país multilingüe y pluricultural? Mantener la riqueza cultural mediante las lenguas. Ya, me gusta esa parte, ¿ah? Valorar, dice, ¿no? ¿Cuál es nuestra ventaja de ser, oye, de saber, de sentirnos orgullosos de que fuimos un país, pues, que pudimos
crear varios códigos, diferentes códigos lingüísticos, ¿no? Que tenemos una riqueza cultural amplia, ¿no? Tenemos una historia muy bonita. 5. ¿Te gustaría conocer la gramática de una lengua aborigen? ¿Te gustaría? ¿Cuál sería y por qué? Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? No sé, a mí me gustaría conocer más la gramática del quechua, ¿ya? ¿Cuál sería? Yo respondería sí. ¿Cuál sería quechua? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tengo familia, ¿no? Mis abuelos son quechua hablantes también y a veces, pues, para no enterarme de alguna situación problemática o de algún secreto, ellos se ponen a conversar en quechua, ¿no? Y yo me quedo, pues, en la nada, en las nubes, volando. Y si pregunto por ahí, ¿no? ¿De qué han hablado? ¿Qué? No entiendo, ¿no? Ya no me lo dicen. Acá también me dice, chavo, el quechua, mis abuelos hablan, pero yo no, muy bien. Andrea, o Tracy, perdón, el quechua, porque podría comunicarme con mi familia que también habla quechua. Exacto, estamos en la misma situación, ¿no? Por ahí se secretean algo en otro idioma y yo no entiendo, ¿no? También me gustaría conocer, ¿no? Si me preguntaran a mí, alguna lengua aborigen, pues, de la selva. Porque nuestro país es tan bonito, no solamente en cultura, no solamente en lengua, ¿no? Sino también en lugares, ¿no? Turísticos. Y si por ahí, pues, empiezo a conocer mi Perú primero y hago visitas, ¿no? Y me gustaría, pues, cambiar información, ¿no? En la lengua nativa, de algunas tribus, ¿no? Cuando me voy de viaje, poder entenderlos. Seguimos acá, Guadalupe, también el quechua, me dicen, no, el quechua, para entender, ¿no? A los abuelos, no solamente esa es la respuesta, ojo, ¿ya? Por favor, quiero variedad, quiero que me expliques el por qué, no solamente para conversar ya con los abuelitos, sea muy bien. La última sería, dice, dibuja el mapa de multilingüismo en el Perú, ¿no? Obviamente que tengas en cuenta la leyenda, la leyenda, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? No han participado muchos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna sugerencia en todo caso? ¿Les gustó el día de hoy el tema? ¿O sugieren algunos cambios para la próxima Miss, ¿qué lengua clase? está próximamente a extinguirse? Como les digo, en esa parte tendría que haber un estudio, pues, de habitantes. Ya, ustedes saben que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, hace este tipo de estudios. Va viendo qué cantidad de individuos, qué cantidad de grupos maneja una determinada lengua, ¿no? Y cuando desaparece totalmente también nos lo da a conocer. Ya, ahorita yo no podría decirles, por ejemplo, el Bora, chicos, va a morir porque solamente tiene ya 2 hablantes, ¿no? No les podría decir con exactitud. ¿Qué más? Creo que ya contesté lo mismo a seguir. Nicole, ¿qué me dice? Quechua, porque es una lengua antigua y también para poder hablar con mis abuelos o personas que hablen ese idioma para poder entender. Muy bien. Nicole, te voy a pedir algo muy importante. Estamos hablando de la lengua, ¿ya? Al hablar de la lengua, tú estás hablando ahorita o estás escribiendo en español, ¿no? Pero no estás utilizando el español con propiedad, ¿ya? Porque me pones por qué X y K, ¿no? Y algunos términos sin H. Entonces ya se va desvirtuando. Por más que yo pueda entender tu mensaje, no es el apropiado porque no estamos manejando este tipo de parámetros, que es la gramática, que es la norma, a escribir bien. Ajá, muy bien. Y eso va para todos, no solamente en el caso de ella. Yo he leído estos mensajes que va a quedar obviamente grabado también aquí, pero estoy viendo pues la mayoría pues no utilizamos bien
nuestra lengua, ¿ya? Sí va a llegar la información, no se preocupen, voy a interpretar lo que dicen, pero ya tendría que ponerlo, pues no, les tendría que decir caligrafía, ¿ya? A realizar la caligrafía. Acá, sí, el quechua, porque mi abuelo lo habla. En el lugar que vive lo hablan mucho. Ah, muy bien, entonces coloca a ver cuál es el lugar, ¿no? Sí, porque en tal lugar, por ejemplo, no sé, me puedes decir, no sé, en el departamento de Junín, en el distrito de tal, ¿no? Hablan y a mí me gustaría poder entenderlo. A ver, Ronald me dice, Miss, ¿por qué los españoles decidieron cambiar nuestra lengua quechua al español? A ver, tú sabes que la mayoría de españoles que vinieron en ese entonces, pues no era una persona, no fueron personas cultas, ¿no? Vinieron también bárbaros y tenían mucho miedo de nosotros. Éramos desconocidos, manejábamos otras culturas, manejábamos otros dioses, o bueno, adorábamos otros dioses, teníamos otro idioma, y al verse ellos, ¿no es cierto?, ¿cómo les puedo decir?, acorralados de no poder entendernos, a golpes nos impusieron pues este idioma, ¿no? Este idioma del español. ¿Para qué? Para que no haya